La trama de la serie de Classroom of the Elite ha resaltado desde sus comienzos por el enfoque que le da el autor a cada elemento de la misma, haciendo muy interesante la historia, hecho que aún a día de hoy se mantiene, puesto que la serie propone un par de elementos no muy comunes en el género de recuentos de la vida escolar, que muy difícilmente pueden pasar desapercibidos, en el sentido que todos queremos saber qué va a pasar con cada situación que se presenta en el argumento de la obra, empezando por el planteamiento que la misma serie presenta por medio de sus bases, como lo es el caso de llevar la vida adulta al ambiente escolar por medio de la clasificación de la misma escuela, concepto muy atrapante, ya que es atractivo el ver cómo estudiantes de preparatoria se enfrentan a los problemas que se pueden llegar a presentar en la sociedad con el punto de vista de un adulto, presentando así la síntesis de una competición constante entre los estudiantes, en donde solo unos pocos se graduarán en lo más alto, mientras que los más débiles en lo más bajo, haciendo evidente el hecho de que solo los mejores triunfarán, razón por la cual la trama de la serie se desarrolla en un ambiente de lucha constante, y lo mejor de todo es que todo, pero absolutamente todo se vale, como si del mundo real se hablase. Digan lo que digan, pero esto sí que es interesante, el ver cómo unos simples adolescentes se desenvuelven en un entorno cruel no es algo que se vea todos los días, siendo esta una de las razones por la que la serie destacó, por proponer algo diferente en un género donde casi nunca se ve la originalidad. Es a partir de esta premisa que veremos el desarrollo de cada uno de los elementos que el mismo autor propone. En pocas palabras, este va a ser el núcleo por el que va a girar el argumento de la serie conocida como Classroom of the Elite, la lucha de poder dentro del campo de la competición para ser mejor o los mejores en todos los aspectos posibles. El estudiante que quiere graduarse en la clase A, clase que garantiza grandes beneficios, no solo tiene que ser bueno académicamente, sino físicamente, mentalmente, etcétera, etcétera, etcétera. El estudiante no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que contar con un control para no caer, entre otras cosas, en la locura. Por eso no es exageración cuando digo que en la preparatoria busca emular lo mejor posible la realidad del mundo y la crueldad de la vida adulta, observando las distintas facetas que puede llegar a presentar un inexperto adolescente dentro de distintas condiciones. Me puedo llegar a tomar un poco el atrevimiento de asegurar que esta sinopsis es original. Por muy difícil puedo recordar que haya existido alguna serie con estas mismas características. Claro, de que hay series que se ambienten en el entorno escolar, las hay, es una cosa, pero con una pizca de realidad como la que tiene Classroom of the Elite, muy pocas. Claramente no todo es color de rosa, puesto que esta serie ha sido muy criticada principalmente por su prota y por su fandom. Como todo anime tiene sus ventajas y desventajas, no siendo esta la excepción, pero esto ya es tema de otro video. En este caso lo que busco presentar una opinión con respecto al desarrollo que presenta la serie, analizando los distintos elementos que presenta esta, desde la misma escuela hasta las crudas situaciones que se construyen con el avanzar de la trama, porque sí, a medida que marcha la historia esta va tomando unos tonos oscuros, que sirve para conocer más a profundidad la razón de ser de cada uno de los factores que inciden en la profundidad de la narrativa. Ahora bien, uno de los pilares que sostienen la estructura de la historia son los personajes secundarios. La participación de estos es tan importante que sin ellos la historia no fuera la misma. Es increíble la importancia que se le da la obra a cada uno de los personajes que va presentando, como si de una serie estadounidense se tratase. La libertad que toma el autor por contar cada una de las motivaciones de los personajes es algo que contribuye grandemente a la historia, y como si se tiene a un anime que va a girar en torno a varios grupos de estudiantes, es importante conocer el paso a paso de cada uno de ellos, hecho que aplaudo, ya que no toda la serie se toma en el trabajo de desarrollar los personajes secundarios, más allá del protagonista y su grupo de amigos, siendo el caso de Classroom of the Elite totalmente diferente, dado que por momentos el protagonismo se centra más en las demás clases que en la que se encuentra el mismo prota, hecho que parece simple pero que a la larga va a servir demasiado al mejoramiento del argumento. Para que se hagan una idea de lo importante que es esto en una historia, hay que empezar a entender que si una historia se centra en una preparatoria y se va a tener en cuenta a los estudiantes, es evidente que un poco de progresión por parte de estos es necesario, más si se trata de replicar el modelo de la sociedad con vista a la vida adulta. Por ende, la perspectiva de cada uno de los adolescentes es necesaria para construir un mejor balance de la historia, motivo por el cual considero que los personajes secundarios de la serie de Classroom of the Elite son los pilares que mueven toda la trama de la historia. Obviamente no hay que dejar de lado el hecho de que una historia se va a centrar principalmente en el prota, eso no se discute. El dato es que como segundo pilar tenemos a los secundarios, pilar que hace que la serie gire y avance, debido a que al centrarse en un ambiente de competición es relevante el saber de cada uno de los estudiantes, ya sea de primer año, segundo año y tercer año y el consejo estudiantil, pero ojo, que la importancia de los secundarios no solamente recae en los estudiantes, sino que también lo hace en los profesores y los distintos personajes que la misma historia va presentando a medida que avanza.
teniendo como base a cada uno de los personajes que capítulo a capítulo se presentan. Es hasta increíble la cantidad de veces que un secundario toma gran relevancia, si la historia así lo quiere. Aunque no voy a negar que así como hay buenos personajes, también hay unos que no sirven de nada, los popularmente conocidos como vendehumos. Y sí, Classroom of the Elite no va a ser la excepción a la existencia de este arquetipo, pero bueno, son las consecuencias de desarrollar una historia tan amplia en pie de los personajes. Sin embargo, no todo es malo, si no estuviera hablando de la genialidad de los secundarios de esta historia. Lo mejor de todo es que se nota de verdad un status quo entre el prota y los personajes secundarios, como esa especie de unidad, algo que se puede ver reflejado en la segunda temporada, por las diversas situaciones en las que Ayano Koji se ve implicado, resaltando uno de los conceptos más populares, las herramientas del gran Ayano Koji Kiyotaka. También uno de los puntos más altos de este recurso de los secundarios es que no cae en la monotonía o en lo aburrido. Poco a poco se van presentando destellos que hacen que la trama se mantenga fresca. Cada uno de los elementos es diferente y actúan de acuerdo a sus motivaciones, que de igual manera también son diferentes a la clase A, que dicha clase A también es diferente a la clase D, así como también los profesores. Aquí cada quien actúa y piensa individualmente y a su beneficio. Nadie es igual a los demás. Punto a favor, el saber mantener la originalidad dentro de los mismos personajes. Se logra observar que nadie es igual y todos son diferentes, que sí, tienen un objetivo en común, que es llegar a la clase A. Pero la historia de Classroom of the Elite va más allá e intenta profundizar de manera exacta los deseos de los personajes. Por esta razón busco recalcar la importancia que tienen los personajes secundarios de la serie, que sin ellos todo sería diferente. No me canso de decirlo. Me gusta la manera en cómo el autor desarrolló su obra, no teniendo como punto de referencia al protagonista, sino que fue un poco más amplio al momento de organizar el funcionamiento de la trama de la serie, dándole un rol mucho más importante a los secundarios, como debe de ser, y no como en la mayoría de animes y mangas, que los personajes secundarios solo están ahí para cumplir un papel y ya. De resto quedan en el olvido. Gran mérito por parte del autor en centrar la serie en el primer año. Esto da a entender que se tomó el tiempo de pensar y no desarrolla su historia sobre la marcha, razón por la cual se ve una gran armonía en el movimiento de los personajes. Con esto no quiero decir que Classroom of the Elite es lo mejor de lo mejor y no tiene errores, porque no es así, ya que si de errores se habla, Classroom of the Elite los tiene, como el hecho de que la adaptación animada no le hace justicia para nada a la obra original, la novela ligera. Todas esas grandes hazañas se ven reducidas a meras escenas en el anime, aunque sí se conserva la esencia de la historia, como por ejemplo la importancia que se le da a los personajes secundarios. El anime es un esfuerzo por presentar de la mejor manera la trascendencia que tienen los secundarios, algo que por lo menos respetó el estudio de animación, puesto que en la novela ligera es otro caso, en donde de verdad se puede observar todo lo que estoy diciendo. Pero bueno, no todo puede ser perfecto, y el anime hace el esfuerzo de ser lo más fiel posible a la historia original. Por suerte, lo que yo considero como el segundo pilar de la serie no fue manipulado, ya que en el anime se puede apreciar la importancia de los secundarios, empezando primero con los compañeros de clase de Ayano Koji y después en las demás clases de primer año con sus líderes, dejando entrever que cada quien tiene algo que dar a la historia, tal y como se presenta en la novela ligera. Y bueno, Classroom of the Elite no es perfecta, pero tampoco es mala como algunos la quieren hacer ver. Como ejemplo tenemos el desarrollo y la profundidad en la que se desenvuelve la trama, que si bien puede ser mejor, se luce muy bien para hacer una historia escrita para un formato poco común, y que en su gran mayoría es liderado por isekais. Esto al final lo que demuestra es que no solo los mangas pueden traer grandes historias, solo basta con tener una trama bien estructurada para desarrollarla lo mejor posible. Por eso recalco el manejo de los personajes secundarios de la serie, porque de verdad se ve que lo hacen bien, no de una manera perfecta como ya dije, pero sí de un modo que rinde y logra aprovechar todos los elementos en los que están diseñados. Una escuela simulando la vida adulta, poniendo en constante evaluación a los diferentes estudiantes que hay, observando la otra cara de la moneda, tanto en los más experimentados, en este caso los profesores, con los otros adultos, y los menos experimentados, los adolescentes.